Buenas noches, mi nombre es Esther Fermín y vamos a compartir varios temas de la historia de la cultura universal. Iniciamos con la Edad Moderna y sus principales acontecimientos. ¿Cuándo inicia la Edad Moderna? Se dice que inició en el siglo XV y que termina en el siglo XVIII. Es decir, que la Edad Moderna se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Exactamente, según los historiadores, la Edad Moderna inicia el 29 de mayo de 1453, cuando se registra la conquista turca de Constantinopla. Se dice que su final se dio con la Revolución Francesa el 14 de julio del 1789. En la Edad Moderna se registran varios acontecimientos importantes para la historia. Entre ellos podemos citar que se dan las primeras grandes exploraciones, el Renacimiento, la Reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, la llegada de Cristóbal Colón a América y la Revolución Francesa. Esto nos lleva a abordar el tema el Renacimiento y el humanismo. ¿Dónde se sitúa el Renacimiento? El Renacimiento es la etapa que comprende los siglos XV y XVI. Se caracteriza por el desarrollo respecto a las novedades del periodo medieval. En primer lugar, el desarrollo de una economía urbana y comercial. En segundo lugar, el establecimiento de las monarquías autoritarias caracterizadas por el aumento del poder de los monarcas. En tercer lugar, el interés por imitar y recuperar los valores de la cultura clásica y el arte grecolatina. En cuarto lugar, el progreso del individualismo y la secularización, lo que permitió importantes avances científicos. Y para finalizar, el desarrollo de una nueva corriente cultural que es el humanismo. En este caso, ¿a qué se llama humanismo? Es un movimiento cultural que proviene del Renacimiento. El humanismo consta con su característica principal, que es el antropocentrismo, es decir, se coloca al ser humano como centro del universo y se preocupa por su estudio y su conocimiento. Es decir, que hay un desplazamiento del teocentrismo. Ya Dios no es el centro, es el hombre. La segunda es la admiración por la antigüedad clásica, por lo que se produjo un proceso de recuperación y estudio de los saberes y textos clásicos, todo en filosofía y en literatura. El humanismo se desarrolló fundamentalmente en Italia, debido sobre todo a la mayor herencia del mundo clásico. ¿Cuáles fueron los grandes inventos en Europa que revolucionaron el mundo y cuáles fueron sus consecuencias? Fueron 4 inventos. Entre ellos está la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. La pólvora influyó de 3 maneras esenciales. Primero, modificó la táctica militar, disminuyó el poder de la nobleza, facilitó las grandes conquistas. Pizarro conquistó, por ejemplo, al Perú, ayudado por la pólvora. La brújula se considera que el inventor de esta fue el navegante italiano Flavio Gioja, quien en el siglo XIV reformó su invención en China, reemplazando el corcho por un eje, encerrando la aguja en una cajita y agregándole la rosa náutica.
La brújula hizo posibles grandes descubrimientos de portugueses y españoles. También tenemos el papel. En la antigüedad se usaban 3 materias para escribir: el papiro, las tablillas enceradas y el pergamino. Los chinos idearon un nuevo elemento para estampar la escritura, que fue el papel. Lo hacían macerando trapos viejos con una sustancia gomosa y presionando esta mezcla hasta reducirla a láminas delgadas. El papel ayudó a la imprenta, y la imprenta fue uno de los inventos que más revolucionó la época por su influencia en la cultura. Y también porque gracias a la imprenta se propagó la cultura, la fe religiosa se modificó, porque los libros sagrados, es decir, los evangelios sobre todo, fueron leídos y estudiados por todo el mundo. Nació también el periodismo. Por eso en el siglo XVII comenzaron a publicarse los primeros diarios. ¿A qué se llama época contemporánea y posmoderna? La edad contemporánea es el cuarto periodo de la historia universal. Comienza en el año 1789 con la Revolución Francesa y continúa su proceso hasta el presente. Durante la edad contemporánea se produjeron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las principales características de la edad contemporánea fueron el periodo marcado por la corriente filosófica de la Ilustración, el sistema de gobierno republicano, importantes descubrimientos científicos, la Iglesia comienza a perder poder y credibilidad, las máquinas reemplazan la mano de obra, Estados Unidos aprueba la abolición de la esclavitud. ¿Qué es la posmodernidad? Se llama posmodernidad al estado o clima sociocultural por el que atraviesan las sociedades occidentales actualmente. Esto incluye una dimensión subjetiva e intelectual, pero también tiene que ver con la organización política y económica, así como con la actividad artística. ¿Cuándo se origina la posmodernidad? Los inicios de la posmodernidad varían la referencia según el autor. Hay quienes dicen que la posmodernidad no es una época distinta, sino una actualización y extensión de la modernidad misma. El absolutismo y el despotismo ilustrado. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típicos del antiguo régimen, periodo histórico previo a la Revolución Francesa del 1789. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, inalienable, incontrolable y pleno. El absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que los poderes públicos emanaban de su voluntad y estaban subordinados a sus consideraciones. El absolutismo termina con la Revolución Francesa, que puso fin a la monarquía absoluta. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Se llama despotismo ilustrado a un concepto político surgido en el marco del antiguo régimen europeo en la segunda mitad del siglo XVIII y que combinaba absolutismo con ideas filosóficas de Ilustración francesa, como la de la razón humana en un modelo de gobierno paternalista. El despotismo ilustrado tiene su fin con el surgimiento de la monarquía parlamentaria, adelantándose a los vientos del cambio y las revoluciones burguesas en el resto de Europa, siendo la más importante
la Revolución Francesa en el 1789. ¿A qué se llama el enciclopedismo? Se denomina así a la actitud de los intelectuales de la época en plasmar las ideas y el conocimiento en una obra denominada enciclopedia. La enciclopedia fue una obra colectiva de 28 volúmenes, a publicarse en el año 1751, conteniendo conocimientos concernientes a ciencias, artes y oficios.